Hola, ¿cómo están? Espero que tenga un buen día, tarde o noche. Me presento, mi nombre es Roxwork y hoy quiero presentarles o mejor hablar sobre el One for All, ya que he visto muchos fics en donde involucran al personaje conocido como Izuku Midoriya. Después veremos cómo es la forma en la que mejor podemos implementar al peliverde en diferentes mundos en los cuales podríamos colocarlo, según mi punto de vista. Primero hablaremos qué es el One for All, cómo funciona y cuáles son las condiciones, no solo para usarlo, sino también en qué condiciones se encuentra cuando lo recibe Izuku Midoriya hasta la actualidad y cómo afecta a su cuerpo junto a algunas de sus técnicas especiales. Sin nada más que agregar, comencemos. El One for All es un don transferible que se puede pasar de un usuario a otro. Su nombre proviene de su naturaleza, ser un don para todas las personas. Para que se transfiera el don, el destinatario debe ingerir una muestra del ADN del predecesor, por ejemplo, un mechón de cabello o una gota de sangre. El origen de One for All es en sí mismo una poderosa voluntad que se negó a someterse a All for One. Por este motivo, One for All no puede ser robado bajo ningún concepto. Para que se transfiera el don, el propietario actual debe elegir libremente transferirlo. Sin embargo, se puede dar a la fuerza, ya que el destinatario no tiene que estar de acuerdo con nada. Dado que One for All no se puede tomar por la fuerza, es uno de los únicos dones que se pueden usar en combate contra All for One, ya que cualquier usuario de All for One simplemente podría robar la mayoría de los otros dones. One for All también permite al usuario acumular una enorme cantidad de energía bruta, lo que le permite mejorar significativamente todas sus habilidades físicas a un nivel sobrehumano. Esto da como resultado niveles increíbles de fuerza, velocidad, agilidad y durabilidad. El usuario puede concentrar la energía acumulada en una sola parte del cuerpo o distribuir la energía uniformemente por todo el cuerpo, aunque concentrar la energía ejerce una mayor presión sobre la parte del cuerpo donde ésta se concentra. El usuario también puede controlar el porcentaje de potencia que activa. One for All puede incluso otorgar al usuario un impulso de capacidades excepcional al don propio del usuario, si es que cuenta con uno. El núcleo de One for All se fortaleció al pasar de un usuario a otro, y los factores de don de todos los usuarios anteriores se fusionaron en el núcleo. El usuario actual, Izuku Midoriya, tiene la capacidad exclusiva de acceder a los dones de los usuarios anteriores de One for All. Los dones han aumentado significativamente en potencia desde que fueron utilizados por sus usuarios originales. Esto se debe a la naturaleza del poder de almacenamiento central de One for All y al aumento de la fuerza de un usuario a otro. Además de los factores de don que se fusionan con el núcleo, One for All lleva ecos de las conciencias de todos los usuarios anteriores. One for All tiene algún tipo de reino subconsciente donde los usuarios anteriores pueden manifestarse. Más tarde se revela que esto se debe al hecho de que los dones están ligados a la conciencia de sus usuarios, por lo que cualquier usuario nuevo que recibe One for All tiene su conciencia incrustada en el reino subconsciente. Originalmente se creía que estos vestigios solo se pueden incrustar en One for All si el usuario posee un don, sin embargo, Toshinori demostró que esto era falso, dado que no tenía un don o un factor de don para copiar su conciencia. Toshinori, en cambio, pudo imbuir una verdadera parte de su conciencia dentro de One for All. Esto permite que el fragmento consciente interactúe completamente con los otros usuarios y comparta con ellos todo lo que sabe el verdadero Toshinori, y de esta manera es como los otros vestigios pudieron aprender sobre el efecto secundario que acorta la vida de aquel que porte One for All. El reino subconsciente dentro de One for All era originalmente un paisaje árido rodeado de oscuridad, y los vestigios de los poseedores anteriores solo podían compartir breves momentos entre sí. Sin embargo, después de que Tomura y All for One intentaron robar One for All, extrajeron los vestigios por pura fuerza, estabilizando los vestigios internos y permitiendo que los usuarios actuales y anteriores de One for All se comunicaran entre sí libremente. El reino tomó la forma de las ruinas de una sala de conferencias con sillas, una para cada portador, aunque el segundo y tercer usuario inicialmente optaron por no sentarse y permanecer de espaldas en una esquina. El reino se asemeja a la habitación donde All for One encerró a Yoichi, donde se le impuso el don de acumulación y donde finalmente fue rescatado por los usuarios segundo y tercero. El lugar de nacimiento de One for All en sí mismo. Después de haber sido estabilizados, los usuarios anteriores ahora pueden interactuar completamente con Izuku cuando lo deseen, manifestándose libremente como espíritus para darle consejos a Izuku sobre sus dones y cómo usarlos mejor.
También se sugiere que One for All tiene una habilidad fenomenal para permitir a los usuarios sentir a otros predecesores cuando tenían el don, como si tuvieran un vínculo telepático con los usuarios fallecidos o anteriores dentro del reino subconsciente, incluso mucho después de su muerte, como All Might sintiendo a los otros usuarios, así como a él mismo dentro de Izuku a pesar de haberle pasado el don. Izuku sintió cómo Tomura trataba de evitar ser sobrepasado por All for One y también sintió su llanto en lo profundo de su ser, por lo que desea salvarlo de alguna manera, y Nana y los otros portadores pudieron sentir telepáticamente estas emociones porque ahora están sincronizados con él dentro de One for All. Además, dado que One for All y All for One son contrapartes entre sí, los vestigios de los usuarios anteriores resuenan con el otro don y pueden observar el funcionamiento interno de cada uno, como se muestra cuando los usuarios anteriores de One for All eran capaces de ver a All for One dentro de Tomura durante su próximo encuentro, y viceversa. One for All extrae poder de los gritos de ayuda de los necesitados, ya que son como una orden directa al usuario. También parece alterar la apariencia del usuario de diferentes maneras. Para All Might, aumenta significativamente sus músculos y su masa corporal en general para que se vea como una persona completamente diferente. Para Izuku, el uso de One for All hace que la parte potenciada de su cuerpo brille, con líneas rojas similares a venas que se cruzan entre sí. Su cuerpo también genera energía verde que se asemeja a rayos cuando activa One for All, Full Cowl. Sin embargo, se desconoce cómo era la apariencia de uso de One for All para sus portadores anteriores. One for All en sí mismo se puede duplicar, pero dado que es un don de tipo acumulación, el poder almacenado en su interior no se puede duplicar, como se muestra cuando Neito Monoma no obtuvo ningún aumento sustancial de poder después de copiarlo. Debilidades. Cuando se transfiere One for All, el cuerpo del nuevo usuario no se adapta naturalmente a él como lo estaría con un don con el que nacieron, por ejemplo, alguien que respira fuego no se quema la boca mientras usa su habilidad. Además, One for All es mucho para manejar. Si el cuerpo de uno no puede manejar el poder, entonces su cuerpo podría ser destruido. Debido a esto, el sucesor debe someterse a un entrenamiento físico intenso y riguroso. Incluso después de heredar el don, el nuevo usuario necesita tiempo para adaptarse a One for All y aprender a controlarlo correctamente. Mientras Izuku entrenaba su cuerpo para que fuera un recipiente adecuado para el don, se apresuró a un período de 10 meses para que estuviera listo para el examen de admisión a la academia o a usar el don sin experiencia puede conducir fácilmente a la autolesión, sobre todo con Izuku, quien solo podría usarlo en breves usos de poder que, como resultado, se le romperían las extremidades. Solo cuando Izuku aprendió a canalizar el poder de One for All de manera uniforme en todo su cuerpo, pudo detener este hábito autodestructivo y comenzar a perfeccionar el poder del don como propio. Aún así, dañar repetidamente su cuerpo tuvo consecuencias extremas, como que los ligamentos de sus brazos se volvieron más frágiles, hasta el punto en que ahora corre el riesgo de perder su función total si continúa usando One for All imprudentemente. Después de transferir One for All, el usuario anterior se queda solo con las brasas sobrantes del don. Si bien aún podrían utilizar el poder esencialmente en el mismo grado que antes, el uso continuo de él hará que su potencia de salida disminuya, hasta que el portador no pueda hacer un uso claro del don en absoluto. Después de la batalla final de All Might contra All for One, su capacidad para mantener su forma muscular se redujo a segundos, lo que lo hizo incapaz de hacer uso de su poder residual. Al igual que con todos los dones, la capacidad de usar One for All está fuertemente ligada a la salud física y el bienestar del usuario. Como tal, les resultará más difícil manejar el poder bruto del don si enfrentan problemas de salud negativos, incluso si fueran lo suficientemente fuertes y físicamente aptos para heredarlo. Los ejemplos aquí incluyen a Yoichi, que no pudo hacer un uso adecuado de One for All debido a su cuerpo débil y su estado enfermizo, a pesar de ser el propietario original del don. Otro ejemplo es con All Might, quien obtuvo lesiones permanentes y debilitantes después de su primera batalla con All for One, lo que limita su capacidad para mantener activa su forma musculosa a solo unas pocas horas al día y, por lo tanto, dificulta el uso de su don. Como se mencionó anteriormente, después de pasar One for All a Izuku, este periodo de tiempo continuó agotándose rápidamente. Siguiendo la investigación realizada por All Might, así como el discurso de los vestigios de One for All, se revela que One for All puede afectar la vida útil del usuario. Si una persona que ya tiene un don recibe One for All, el don adicional impone una enorme carga sobre su cuerpo, agotando la fuerza vital del usuario y acortando su vida útil. Es similar a agregar agua a una copa que ya está llena, lo que hace que se desborde y se descomponga.
Se desconoce la velocidad a la que la vida de la persona decae, pero Ikage, el cuarto usuario, recibió One for All a la edad de 22 años y murió de vejez 18 años después, a la edad de 40. Sin embargo, esta debilidad se puede evitar si un heredero no tiene poder, ya que el usuario sin don sería una copa vacía que se llena con One for All. Si bien One for All no puede ser robado de ninguna manera, los usuarios admiten que, en teoría, es posible que All for One robe One for All, siempre y cuando sea capaz de abrumar la voluntad colectiva de todos sus usuarios. Yoichi deduce que la razón por la que All for One crió a Tomura es para tener una ira y un odio tan abrumadores, que podrían devorar la fuerza de voluntad de todos los usuarios y, por lo tanto, hacer que la inmunidad de One for All sea quebrada y el poder sea robado. Cuando se manifiestan en el reino subconsciente de One for All, el cuerpo del usuario actual no está totalmente completo al principio. Algunas partes, como la boca, tardan en aprender a manifestarse por completo, lo que dificulta la comunicación con los otros vestigios. All for One eliminó involuntariamente esta debilidad cuando intentó sin éxito robar One for All de Izuku. En consecuencia, ahora no hay impedimentos de comunicación entre los usuarios de One for All, lo que permite a los usuarios anteriores conversar libremente con Izuku en cualquier momento. Supermovimientos. Al igual que All Might, la mayoría de los ataques de Izuku también se basan en ubicaciones en los Estados Unidos. A diferencia de su maestro e ídolo, Izuku no puede usar todo el potencial de One for All sin dañar su cuerpo, por lo que debe usar porcentajes más bajos de poder y emplearlo de diferentes maneras. Gracias al pseudo 100%, puede utilizar temporalmente velocidades similares al 100% del poder de One for All, cercano al de All Might, sin lesionarse. One for All 30%. Una técnica que le permite a Izuku usar el 30% de One for All en su brazo derecho. Este porcentaje se usó junto con el guantelete completo de Melissa Shield, que anuló cualquier inconveniente de usar One for All en porcentajes más altos. Debido a esto, se desconoce cómo este estado afecta el cuerpo de Izuku en condiciones normales. Con un 30%, Izuku fue capaz de eliminar sin esfuerzo los bots de seguridad con grandes cantidades de presión del viento creada por el golpe. One for All, 100%. Una técnica que permite a Izuku atacar usando todo el poder de One for All en la parte deseada de su cuerpo, con el costo de la ruptura de dicha parte del cuerpo tras la ejecución. El uso adicional de la misma extremidad después de un ataque inicial puede causar cicatrices, como se ve con sus peleas contra Shoto, lo que hace que Izuku se someta a una cirugía en su mano derecha debido a lesiones, y muscular, dejando múltiples cicatrices en su brazo derecho. One for All. Full Cowl. Esta técnica le permite a Izuku activar el 5%, el 8% y luego el 10.115% del One for All en todo su cuerpo, dejando que el poder fluya a través de él. La activación de esta técnica le da mayor fuerza, velocidad, movilidad y agilidad. También evita que se rompa los huesos al atacar. One for All. Full Cowl Shot Style. Al usar One for All. Full Cowl, Izuku usa un estilo de lucha que se centra más en patear. Izuku concentra los efectos de One for All. Full Cowl en su torso y piernas en lugar de sus brazos, lo que le permite ejercer aún más poder debido al hecho de que los músculos de las piernas humanas son naturalmente más fuertes que los músculos de los brazos humanos, lo que le otorga suficiente poder y estabilidad y permitiéndole alejarse de los grilletes de tener que imitar a All Might. One for All. Full Cowl 20%. Izuku usa el 20% del poder total de One for All y lo distribuye por todo su cuerpo, lo que le da una potencia y un aumento de velocidad aún mayores. Si bien no hará que sus huesos se rompan, ejerce una gran presión sobre el cuerpo de Izuku, causándole un gran dolor hasta el punto de sentir que sus huesos están a punto de romperse. One for All. Full Cowl 30%. Durante la guerra de liberación paranormal, tal y como menciona Katsuki Bakugo, Izuku ya es capaz de usar el 30% del One for All en todo su cuerpo. One for All. Full Cowl 45%. Técnica que permite a Izuku utilizar brevemente el 45% del One for All. Pudo utilizar este nivel de One for All cerca del final de su primer año de escuela secundaria, durante la guerra con el Frente de Liberación Paranormal One for All. Full Cowl 100%. Izuku activa One for All en toda su extensión en Full Cowl, otorgándole un tremendo impulso en velocidad y fuerza que no solo rivalizó con All Might, sino que permitió que Izuku abrumara fácilmente a los golpes de Kai Chisaki. Esto se usó por primera vez contra Kai Chisaki para proteger a Eri. El aumento de poder aparentemente le da rastros parecidos al fuego que salen de sus ojos y cabello de color claro. Actualmente solo puede usarlo infinitamente sin dañar su cuerpo mientras está en contacto físico con Eri, ya que ésta tiene el don de rebobinar.
Detroit Smash. Quíntuple, Izuku mejora su fuerza con palanca de cambios y realiza 5 Detroit Smash en sucesión rápida. Delaware Smash. Izuku tensiona uno de sus dedos con su dedo pulgar para luego liberarlo y crear una poderosa onda de choque. Delaware Smash Air Force. Izuku usa sus guantes mejorados hechos por Atsume para dirigir una ráfaga de aire comprimido contra su enemigo, que posee suficiente fuerza de conmoción como para aturdir a su oponente. Al usar sus 5 dedos, puede lanzar hasta 5 Delaware Smashes simultáneamente. Manchester Smash. Izuku salta en el aire y voltea hacia adelante para derribar una patada de hacha sobre su oponente. Aunque Kai Chisaki logró evadirlo, el ataque en sí pulverizó el suelo lo suficiente como para que Kai no fuera capaz de tomar represalias por completo con su don. St. Louis Smash. Mientras Izuku usa el Shot Style, este salta en el aire y se balancea para lanzar una patada giratoria a la cara del oponente. St. Louis Smash Air Force. Izuku arquea la pierna hacia atrás y realiza una fuerte patada circular vertical, disparando una gran ráfaga de aire comprimido. Es una versión de largo alcance del St. Louis Smash Texas Smash. Similar al de All Might, Izuku lanza un puñetazo para crear la presión del viento y hacer volar objetos y personas. Wyoming Smash. Izuku extrae el 100% de su poder en sus brazos, luego procede a golpear a su oponente en la cabeza, creando una poderosa onda de choque como resultado. United States of World Smash. Izuku aumenta su poder al utilizar One for All, Full Cool 100%, para luego comenzar a desatar una violenta andada de golpes. Luego, corre alrededor de su oponente, acumulando impulso y aumentando la presión del aire antes de lanzar una devastadora patada. Ahora procederé a hablar sobre los dones que se han acumulado en el One for All, y una posible evolución o combinación según mi opinión ya, dones asimilados. Los factores de don de cada uno de los usuarios anteriores se han fusionado con el núcleo de One for All y desde entonces han aumentado en fuerza debido a la naturaleza de almacenamiento de energía del poder. Izuku es el primer usuario capaz de acceder a los dones de los usuarios anteriores. Debido a que All for One buscaría y robaría constantemente los dones más poderosos, la mayoría de los poderes del usuario no son excepcionales en sí mismos y no tienen suficiente potencial para ser elevados al nivel de un supermovimiento. Sin embargo, a pesar de esto, el segundo usuario ha declarado que la energía acumulada de One for All ha resultado en que su superpoder evolucione más allá de lo que alguna vez fue, y podría ser devastador si no se usa con cuidado. Palanca de cambios Kudou. Palanca de cambios. El don del segundo usuario. Este don le permite al usuario alterar la velocidad de cualquier cosa que toque, lo que le permite acelerar la fuerza de un objetivo, ya sea mejorando la fuerza de impacto de sus propios golpes o haciendo que el objetivo pierda el control de su propia velocidad. Debilidades. En un inicio, este superpoder solo era capaz de usarse en objetos pequeños, incluso All for One la comparó con ser un lanzaguisantes. Sin embargo, después de fusionarse con One for All, Palanca de Cambios ha crecido y evolucionado mucho en poder hasta el punto de que no se puede manejar de la manera habitual, por lo que se ha designado como último recurso. El segundo usuario le comentó a Izuku que una vez que usara el don, solo tendría 5 minutos para terminar el trabajo, lo que da a entender que la tensión de usar el poder lo sacará de la pelea después de que se acabe el tiempo. Una de las debilidades de usar palanca de cambios en su forma potenciada actual y durante demasiado tiempo sin descansar, es que el cuerpo de Izuku no recibirá suficiente oxígeno para funcionar correctamente. Uso. El segundo usuario utilizó principalmente palanca de cambios para controlar la velocidad y la trayectoria de las balas que disparaba con los guanteletes de sus brazos. A pesar de las limitaciones que tenía el superpoder, parecía tener un buen control sobre ella, lo cual lo hacía capaz de usarla mientras All for One lo asfixiaba, aunque finalmente se demostró que no se consideraba una amenaza para el villano. Izuku usó el don para hacer todos sus supermovimientos más rápidos hasta el punto en que rompió la barrera del sonido, infligiendo un gran daño a Tomura Shigaraki ya que el sonido se retrasó antes de que se pudiera oír. All for One pudo reconocer el aumento significativo en la velocidad y el poder desde su primer encuentro. Desde que se fusionó y fortaleció con One for All, el alcance de palanca de cambios se ha ampliado enormemente, lo que le permite aplicarse a objetivos más variados de lo que podía originalmente y funcionar hasta nivel celular. Cuando se usa junto con la fuerza descomunal de One for All, es capaz de distorsionar las mismas leyes de la realidad. Supermovimientos. Transmisión. Izuku se dirige a su oponente y lo golpea varias veces, aumentando la velocidad de palanca de cambios en cada golpe para hacer más daño. Estos cambios de velocidad se denominan marchas.
Sobre marcha. Izuku usa palanca de cambios y Fajin sobre sí mismo, lo que aumenta su velocidad y su poder para alcanzar a su oponente y desatar poderosos ataques. La fuerza que desata se describe como el 120% de One for All y se puede aplicar a sus super movimientos existentes. Detroit Smash. Quintuple Izuku mejora su fuerza con palanca de cambios y realiza 5 Detroit Smash en sucesión rápida. Fajin Bruce. Fajin. El don del tercer usuario. Este don permite al usuario acumular y liberar energía cinética por medio de la repetición de movimientos en un corto espacio de tiempo. Fajin permite al usuario acumular temporalmente una cantidad de energía cinética cuando repite un mismo movimiento una y otra vez, para liberarla más tarde. Cuando el usuario elige liberar la energía, obtiene una ráfaga explosiva de velocidad y potencia. El usuario puede optar por usar solo parte de la energía almacenada a la vez, lo que le permite lograr múltiples ráfagas de velocidad y potencia. La adición de la energía ya acumulada que constituye One for All aumenta en gran medida el poder de Fajin hasta el punto de que solo el 45% del poder de One for All, junto con la energía almacenada por Fajin y lanzada con látigo negro, es suficiente para alcanzar niveles comparables del 100% y sin la reacción al cuerpo. Debilidades. No se sabe mucho de Fajin, pero se sugiere que el don tarda mucho tiempo en acumular la energía cinética y, si se libera prematuramente, la potencia de impulso puede ser significativamente más baja que sus niveles normales. Uso. Izuku utiliza este don en su pelea contra Lady Nagant. Mientras doblaba y estiraba sus piernas protegiéndose de los disparos de la villana, Izuku iba acumulando energía cinética en sus piernas. Primero utiliza cortina de humo para obstaculizar la visión de Lady Nagant y luego libera la energía cinética de una de sus piernas para impulsarse hacia ella y así agarrarla. Luego procede a restaurar más energía, demostrando el poder del don con One for All, primero para aumentar su velocidad y sobrepasar a la de una bala para rescatar a Kai Chisaki, y luego para ejecutar un pseudo 100%. Manchester Smash, derrocando a Lady Nagant. Más tarde combinaría Fajin con flotar y su técnica de la War Smash Air Force para permitirle volar a través del océano. Super movimientos. Pseudo 100%. Izuku extrae el 45% del poder del One for All y lo combina con la energía cinética almacenada y generada por Fajin y el látigo negro para imitar la velocidad que genera el One for All al 100%. Pseudo 100%. Manchester Smash. Izuku realiza un Manchester Smash con el pseudo 100%. Izuku lo utiliza por primera vez para romper el rifle de Lady Nagant. Sensor de peligro Ikage Shinomori. Sensor de peligro. El don del cuarto usuario Ikage Shinomori. Este don le permite al usuario la capacidad de poder evitar desastres cuando se encuentre muy cerca o evitar ataques por bajar la guardia, debido a una llamada de atención de su subconsciente. Este don permite al usuario detectar cualquier amenaza potencial en el área circundante, lo que le da al usuario la oportunidad de reaccionar de manera adecuada y rápida, similar a tener un sexto sentido. La detección de una amenaza es descrita por Izuku como una aguda sensación punzante en la cabeza. Debilidades. Según Izuku, dependiendo de la amenaza que siente, este don tiene un gran impacto en el cuerpo del usuario. Los ataques suficientemente rápidos también pueden evitar que el usuario pueda esquivarlos correctamente, ya que Izuku resultó gravemente herido por un disparo de Lady Nagant a pesar de utilizar el sensor de peligro para detectar la amenaza. Uso. Durante la Guerra de Liberación Paranormal, después de que Katsuki Bakugo fuera herido por Tomura Shigaraki, Deku siente algo en la cabeza y manifiesta el don por primera vez, aunque no se daría cuenta de ello. Más tarde, Izuku volvería a sentir el sentido de peligro cuando Gigantomachia estaba a punto de liberarse de los cables de Besgeanist, pero no entendería el origen de ese sentimiento. Más tarde, después de ser momentáneamente noqueado por las llamas de Babi, Izuku sintió un dolor agudo en su cabeza nuevamente y finalmente termina entendiendo la razón. Recuerda las notas que Olmig había recopilado sobre los usuarios anteriores del One for All y se da cuenta de que ha despertado este don. Sin embargo, debido al repentino despertar del don y su falta de entrenamiento con él mismo, a Izuku le resultó difícil mantenerse consciente con las señales enviadas a su cerebro, aunque se obligó a seguir luchando. Después de la guerra, Izuku entra en coma y conoce a sus predecesores. Allí, Ikage demuestra brevemente el sentido de peligro al esquivar el látigo negro de Daigoro Banjo. Izuku utiliza este don de manera más efectiva en su batalla contra Muscular para esquivar mejor sus ataques. Izuku lo vuelve a utilizar más adelante cuando intenta huir de las balas de Lady Nagant, pero incluso con la ayuda del sentido de peligro, no puede evadir completamente las balas y resulta herido. Látigo negro Daigoro Banjo. Látigo negro.
El don del quinto usuario Daigoro Banjo. Este don le permite a su usuario generar una especie de cuerdas oscuras, las cuales adhieren a objetos y superficies, dándole a su usuario una mayor capacidad movilidad en el área. Descripción. Látigo negro le permite a su usuario generar una especie de cuerdas oscuras desde cualquier parte de su cuerpo, las cuales adhieren a objetos y superficies y se pueden manipular de cualquier forma. Este don parece estar impulsada por las emociones del usuario, principalmente la ira, lo que significa que cuanto mayor es la ira más fuerte se vuelve el don. Daigoro describe látigo negro como un don de primera clase, siendo este útil para capturar enemigos y aumentar la propia movilidad del usuario. Este también menciona que debido al One for All este don se ha vuelto diferente a lo que era en su época, aludiendo un posible aumento de poder. Debilidades. Tal y como dice Daigoro, si el usuario no tiene el control total de sus emociones, este corre el riesgo de perder el control del látigo negro. Supermovimientos. Propio Style. Es un supermovimiento creado por Izuku Midoriya, que consta en disparar un látigo negro desde su boca. Izuku lo utilizó durante la Guerra de Liberación Paranormal cuando sus dos brazos se rompieron después de su enfrentamiento con Tomura Shigaraki. Especialización en un punto. Izuku lanza rápidamente un zarcillo desde su brazo mientras se enfoca en un punto específico para atrapar a su objetivo. Lo utiliza por primera vez contra Lady Nagant. Cortina de humo en. Cortina de humo. El don del sexto usuario, en. Este don le permite al usuario crear cortinas de humo que salen de su cuerpo para poder confundir al enemigo o crear una distracción. Este don permite al usuario generar grandes cantidades de humo denso y espeso a partir de su cuerpo. Esto sirve como una forma de obstruir la visión de los oponentes y tomarlos por sorpresa. Debilidades. Si se libera demasiado humo, el usuario puede tener dificultades para navegar a través de la espesa neblina y puede ser contraproducente si el oponente logra que el usuario lo deje caer. Este don tampoco tiene potencial ofensivo y, según En, no se puede utilizar ningún supermovimiento. Uso. Poco después de la Guerra de Liberación Paranormal, Izuku logró despertar cortina de humo y demostró su uso con el don durante la batalla contra Muscular, quien escapó de la cárcel. Debido al poder de almacenamiento del One for All, este don aumentó su poder, sin embargo, debido al aumento de poder y su inexperiencia con el don, Izuku lanzó demasiado humo, envolviendo completamente su cuerpo en humo y oscureciendo temporalmente su propia visión. Después de recuperarse y usar flotar para flotar sobre la ciudad, utiliza cortina de humo de nuevo para cubrir las calles, como una forma de limitar la visibilidad de Muscular y guiarlo hacia sí mismo. Durante su lucha contra Lady Nagant, Izuku utiliza cortina de humo para obstaculizar su visión, para que pueda saltar de un edificio a otro, acumulando energía cinética antes de saltar de un rascacielos y capturarla con el don Fajin. Supermovimientos. A toda potencia. El usuario emite una gran cantidad de humo, lo que dificulta enormemente la visión de sus oponentes, así como su propia visión. Flotar Nana Shimura. Flotar. El don del séptimo usuario, Nana Shimura. Este don permite que el usuario se suspenda en el aire. Flotar que, cuando se activa, permite que el usuario se quede suspendido en el aire de manera indefinida y sin algún límite conocido. Con las mejoras añadidas de la energía acumulada de One for All, Float se vuelve drásticamente más poderoso, lo que permite al usuario volar a altas velocidades. Uso. Nana en su momento lo usó para flotar en el aire junto a Gran Torino. Izuku despertó y usó el don durante la guerra contra el Frente de Liberación Paranormal para esquivar el deterioro de Tomura Shigaraki a la vez que salva a todos los héroes presentes usando el látigo negro para agarrarlos y hacerlos flotar en el aire junto a él, evitando así que mueran desintegrados. Izuku luego usa esto durante su segunda pelea con Muscular para permanecer suspendido sobre él, libre de sus ataques. Continúa usando este don como su principal medio de transporte, viajando por la ciudad para enfrentar la próxima amenaza. Octavo portador Toshinori Yagi. Toshinori Yagi fue el octavo usuario de One for All y el primero en usarlo sin tener don. Toshinori ha manejado One for All por más tiempo que cualquier otro usuario, por un total de 40 años, mientras que casi todos los demás usuarios fueron asesinados por All for One o murieron de vejez debido a la carga de One for All. Se revela que la razón por la que Toshinori pudo sostener One for All durante tanto tiempo es porque nació sin don, lo que significa que podía soportar la carga de este don, ya que era un recipiente vacío que One for All podía llenar. Toshinori, mejor conocido como el héroe profesional, All Might, es probablemente el usuario más conocido no por su don, sino uno de los más talentosos. Gran Torino dijo una vez que Toshinori no tardó en adaptarse a One for All, ya que había sido bendecido con un cuerpo extremadamente resistente, a pesar de haber nacido sin don.
pudo controlar y concentrar su poder en cualquier extremidad que eligiera sin consecuencias. A lo largo de su carrera, Toshinori fue considerado el héroe más poderoso de todos los tiempos y se mantuvo invicto. Con el objetivo de ser un pilar para la sociedad, hizo un gran uso de One for All, derrotando a todo tipo de criminales, rescatando a innumerables personas del peligro y convirtiéndose en una leyenda. Demostró el verdadero potencial de las habilidades de One for All a través de estas acciones, particularmente al poder luchar contra el crimen durante 3 días sin descanso, y al poder resolver prácticamente cualquier amenaza en cuestión de segundos. En particular, fue el primer poseedor de One for All en luchar contra All for One y ganar, aunque ambos sufrieron daños graves e intratables que los debilitaron significativamente. Debido a las heridas severas que All for One le infligió en su primera batalla, el sistema respiratorio y el estómago de Toshinori quedaron en muy mal estado y, a partir de ese momento, solo pudo utilizar su don durante 3 horas al día. Si se ve obligado a emplear One for All fuera de este límite, el límite de tiempo general para usar su don continuaría acortándose como consecuencia. Fue por esta razón que optó por convertirse en profesor en la Academia UA para poder encontrar un sucesor al que pasar One for All, y así tendría una explicación al público de por qué no estaba en el campo haciendo el trabajo de héroe tan a menudo. Durante su segunda batalla con All for One durante la incursión en el escondite de la Liga de Villanos, Toshinori agotó la mayoría de las brasas restantes de One for All de su cuerpo para derrotar al villano, esencialmente dejándolo sin don una vez más. Aunque todavía puede transformarse por un instante, ya no puede mantener su forma musculosa, ya que causa una gran tensión en su cuerpo, revirtiéndose muy rápidamente. Habiéndose retirado por completo de la actividad heroica, como resultado, Toshinori ahora se dedica únicamente a ayudar a Izuku a dominar el poder de One for All para que pueda convertirse en un gran héroe. Transfirió One for All a Izuku dándole un mechón de su cabello. Antes de continuar me gustaría comentar del cómo es que los antiguos portadores podrían ayudar al Peliverde si es que éste fuera enviado a un mundo donde no existieran los dones. Y si el Peliverde quiere seguir siendo un héroe, los primeros 3 portadores en aconsejarlos, ya que ellos estuvieron en los principios desde que aparecieron los dones, donde también se generó caos en la sociedad por la aparición de gente con habilidades que solo se podrían apreciar en las películas de ciencia ficción, sin mencionar que aquellos que buscaban ayudar con dichos poderes estaban en pánico constante no solo por las personas que desconfiaban de ellos, sino porque también corrían peligros de ser atacados no solo por otros que eran similares a ellos sino por el mismo gobierno. Eso último no lo aclararé ya que lo dejaré para que ustedes lo descubran, pero recuerden, la realidad a veces puede ser cruel, además de desconfiar en algunas misiones en donde habrían sido desplegados, ya que uno nunca sabría si regresaría a su casa y no ser enviados a una misión sin retorno o vendidos para experimentos. Ahora nos enfocaremos en el cuarto. Aunque vivió como un ermitaño, enfocó todos sus esfuerzos en adaptar su cuerpo al One for All y a la vez que reforzaba la peculiaridad. Desconozco cómo fue su vida, pero intuyo que era alguien de bajos recursos, así que podría decir proporcionaría un entrenamiento en el bosque donde no levantaría sospechas, omitiendo el entrenamiento de Izuku al limpiar la playa y no recibir una buena guía al manipular el poder que se le heredó, ya que si se le indicaba correctamente el cómo usarlo tendríamos a este Peliverde que tenemos en la imagen, además de mencionar que tenemos que ponernos en cuenta que las personas del mundo de Boku no Hero cuentan con una mayor resistencia independientemente si cuentan con un poder o no. Un par de ejemplos sería en la pelea de All Might vs All for One, una mujer quedó atrapada en los escombros de un edificio después del ataque del villano. Otro ejemplo sería en donde Aizawa, quien no cuenta con un poder que incremente su fuerza, logró cortarse la pierna con un solo brazo y de forma casi instantánea. Por último, estaría Steinwan en el manga, pero terminó muriendo a manos de este, al ser enviado a atravesar varios edificios y permanecer consciente unos segundos antes de ser rematado. Para finalizar tenemos a los últimos 3, ya que viven en una sociedad más tranquila y con el posible comienzo de las escuelas de héroes que para este punto eran más aceptados, con los gobiernos más estable por el caos del comienzo de los quirks, además de reformas para aquellos que se les permitían usar sus poderes ejerciendo un trabajo que se le dominó como héroes cuando terminaban las escuelas para ejercer esta profesión, donde se los preparaban para actuar en diferentes situaciones y actuar en consecuencia independientemente de sus dones.
Con estos puntos resaltados podemos tener a un peliverde haciendo de vigilante aprovechando sus capacidades inhumanas y solo usar sus poderes cuando la situación alcance una nueva dificultad, pero eso sí, Izuku es una de las personas más listas, así que sabrá ocultar su identidad, como usar un aerosol que pinte su pelo en un color negro que se puede quitar con el agua, además de una mascarilla para ocultar sus pecas. Además, para que pase por desapercibido, tendría que renacer o aparecer como un bebé, ya que, ¿quién en su sano juicio desconfiaría de un bebé? Aunque esto probablemente les traiga algunos problemas a los antiguos portadores tratando de criar un peliverde sin recordar nada, hasta no ser que alguien cometa un error y golpee a Izuku en la cabeza, haciéndolo recordar o que recuerde cuando cumpla 4 años todo de su vida como estudiante a héroe, hasta su llegada a ese mundo. Como último detalle, me gustaría decir las futuras combinaciones junto a una posible evolución de alguna peculiaridad. La primera opción que se me ocurre sería entre One for All, palanca de cambio con Fajin evolucionado y látigo negro. En este caso, el poder del tercer portador no solo acumula energía con el movimiento repentino, sino que también absorbe energía de la naturaleza, además de ser más moldeable, ya que, si lo combinamos los látigos negros, los cuales estimularán los músculos de Izuku, sumado a palanca de cambio acelerando la velocidad en la que se esté generando la energía, sin encontrar una forma de que su cuerpo no se vea afectado por la cantidad de energía acumulada, será expulsado de su cuerpo como una aura de energía, a no ser que le dé forma con los látigos negros, para así condensar el poder permitiéndolo crecer constantemente, y la forma que tendría sería este. El segundo caso sería una mejora en las peculiaridades, en el que el peliverde entrenó las peculiaridades de los antiguos portadores. Como ejemplo tendríamos a un Izuku quien mejoró en la manipulación de los látigos negros a tal punto que le da forma, sin mencionar que son armas de tipo punzocortantes, pero si hacemos que recorra la energía del Fajin, el arma cortará y perforará cualquier cosa con casi ninguna resistencia, sin importar el material que esté hecho el objetivo. La siguiente combinación serían entre el One for All, palanca de cambio, Fajin y látigo negro, lo cual le daría al peliverde hacer ataques en distancia al usar el poder del primero para tener la fuerza suficiente para estirar el látigo negro entre sus manos, usándolo como un resorte, y la energía del Fajin condensada en un solo punto para ser usada como un proyectil, el cual perforaría cualquier cosa con ayuda de palanca de cambio, en cual cambiaría la aceleración del proyectil, como el siguiente ejemplo. Otra de las mejoras que podría obtener es que, al tener una mejor compresión, uso y exposición a la energía del One for All, se desarrollaría una habilidad pasiva mejorando las aptitudes físicas bases como la fuerza, velocidad, agilidad, reflejos y resistencia. El siguiente ejemplo sería el sensor de peligro, ya que con el constante uso de esta habilidad no solo obtendrá una habilidad pasiva de esta, sino que también evolucionaría a tal punto que a veces rayaría la precognición o sería la precognición en sí, así como el hombre araña de la Tierra 8351. La única diferencia sería que esto solo se aplica cuando está a punto de recibir algún daño. Si no sabes qué es la precognición, entonces te explico de qué se trata. La precognición, también llamada presciencia o premonición, es la supuesta capacidad psíquica para conocer o ver eventos en el futuro. La otra variante que se me ocurre para el sensor de peligro sería combinando el One for All, Fajin con látigo negro, palanca de cambio y sensor de peligro, o creo que sería One for All, palanca de cambio y sensor de peligro para que nos dé el ultra instinto. La siguiente mejora que se me ocurre es con el Fajin. Aparte de lo que había mencionado anteriormente, en esta ocasión puede expulsar la energía que se condensaría y rodearía todo su cuerpo, y a quienes él quiera, permitiéndolo ir a velocidades imperceptibles para el ojo humano, sin dañar a nadie al ir a su máxima velocidad, además de no causar daños a sus alrededores, o usarlo como un filtro que le permitiría respirar en el espacio. Lo siguiente sería que ahora puede expulsar la energía en esferas de poder que explotarían al chocar o transferir la energía a un objetivo con el que entre en contacto y hacerlo detonar.
Como una curiosidad que tengo podemos involucrar el One for All, palanca de cambio, Fajin y látigo negro. En este caso el poder del segundo portador afecta la velocidad en la que se acumula la energía, ya que Izuku estaría estimulando todos sus músculos con látigo negro. Ahora enviamos la energía a palanca de cambio para incrementar su potencia, y como ahora puede aplicarse a varios objetivos, hacemos que afecte al peliverde junto al One for All. Como resultado tendríamos que en vez de ser un 120% más poderoso, podría crecer hasta 200% o incluso 1000%, y eso si tomamos en cuenta que palanca de cambio solo dura 5 minutos, además de usar la energía del Fajin como una armadura que cubra todo el cuerpo del peliverde, haciendo no reciba ningún daño físico e inmune a los ataques de energía y más resistente a los cambios de climas, a tal punto que podría bañarse en lava solo recibiendo algún que otro daño pero nada notable. En pocas palabras tendríamos a un Izuku con una piel oscura como la noche, ojos que brillan en un esmeralda siniestro Super Saiyajin de Goku, brillando en un verde azulado junto a un aura de energía del mismo color. La última curiosidad que tengo: el peliverde podría detener y redirigir un meteorito del tamaño de la ciudad de Kioto, el cual es de 827,83 kilómetros. Si combinamos la mejora y curiosidad anterior mencionada, ustedes díganme si funcionaría o no. Aceptaré cualquier tipo de crítica constructiva. Puede ser que con esto el peliverde parezca demasiado roto, pero no se olviden que él aún sigue siendo humano. Lo único que podría afectarlo serían las drogas, como cuando tuvieron que dormirlo para operarle sus brazos después de su pelea con Todoroki. Esto también funcionaría con otros químicos que lo podrían poner a dormir, hasta un afrodisíaco funcionaría con él, o en el caso de Toga, quien ha podido atacar a Izuku, quien no la detectó con sensor de peligro. En otras palabras, no detectaría a las personas con la mentalidad distorsionada. Un ejemplo sería una yandere o una madrastra que crió al peliverde y se enamoró de él, por lo cual lo drogó y se aprovechó de su cuerpo. Con esto dicho, díganme si quieren que haga un fic y daré las opciones en el siguiente video, pero si me ponen un reaccionando al Dekuverso, yo no me andaré por las ramas y seré un ser bastante serio, pero que me caiga bien el peliverde. O en el caso de los mundo incluyó a los animes o hentai e incluso doujinshi, y si habrá lemon, que escuchen el archivo MP3. En el caso del tipo traidores reaccionando al peliverde, me gustaría crear 4 fics y cada uno llegue a más de 12 capítulos cada uno. Sin nada más que decir, adiós a todos y que tengan un buen día, tarde o noche.